viendo nutrición, ¿sí? Cuando vemos nutrición, uno ve que realmente dentro de la nutrición de un organismo, sobre todo en el humano, no entra solamente sistema digestivo, sino que participan varios sistemas. Eh, la idea es que podamos ver el segundo sistema, ¿sí? Lo vemos en este orden por esta razón. Sistema digestivo nos aporta nutrientes, ¿sí? Sistema respiratorio nos aporta otro nutriente más. ¿Por qué? El oxígeno también es considerado un nutriente. Entonces, vemos todos aquellos que nos aportan lo básico y necesario para la subsistencia. Después vamos a ver quién se encarga de distribuirlo, ¿sí? Esos nutrientes que incorporamos, ya sean por la digestión o por la respiración. Entonces nos meteríamos ahí con sistema circulatorio. Y después pasaríamos a ver, en ese paréntesis que yo les nombré la vez pasada, ver qué sucede, ¿sí? ¿Qué sucede dentro de las células? Porque hasta ahora todo lo que estamos viendo, como puso Carlos ahí, es la entrada de materia, ¿sí? Entrada de materia a través de los nutrientes, entrada de materia, esa materia en el organismo, y vamos a ver las transformaciones que ocurren dentro de la célula para que esa célula aproveche estos materiales que le estamos incorporando a través de la alimentación y la respiración y cómo los va a utilizar y cómo va, después de utilizar, va a producir cada célula de nuestro cuerpo desechos, ¿sí? No desperdicios. ¿Se acuerdan esa separación que yo les había hecho con los términos? Bien, ¿cómo vamos a desechar el producto del metabolismo celular? Porque lo que ocurre dentro de una célula se llama así, metabolismo celular. Nosotros lo usamos mucho, hablamos de metabolismo, cuando alguien engorda fácil o adelgaza fácil, y decimos, uy, sí, tu metabolismo. ¿Qué es ese metabolismo? Es como las células aprovechan, ¿sí?, esos nutrientes, los transforma en energía y obtiene materia para eh, repararse, para reproducirse esa célula, y después que utilizó todo eso, como cuando vos estás en la cocina y te pones a cocinar y decís, bueno, voy a hacer un budín de banana, aunque el otro día vi en la televisión que le ponen la cáscara, vos generalmente la cáscara la desechás, no sé, si te quedó la budinera sucia, la lavás y desechás por la cañería restos de manteca y harina. Bien, todo Perdón, eso que profe, la célula utiliza, pero ¿sí? la cáscara de banana tiene fibras que nosotros no podemos digerir. No, pero sabes que vi una receta espectacular que Ah, mira, hacían un budín de banana y sí, licuaban la banana, la cáscara. mira qué loco. Y dije, tal cual. Bueno, viste que uno se hace una torta de naranja, le pone ralladura de naranja o la hace de limón, ralladura de limón. Bueno, en este caso, procesaban la cáscara de Ujú, banana, pero uno la tira. Entonces, mira, tomemos que la tiramos, ¿sí? No sé qué país de Centroamérica aprovechaban la cáscara de banana, o del plátano, como le dicen ellos. Pero la cuestión es que nosotros vamos a hacer, de todo eso que vamos transformando en nuestra cocina, hay cosas que las vamos a desechar. Y en ese desecho la célula hace lo mismo. Reacciones químicas, y de esas reacciones químicas produce desechos. ¿Cuáles son esos desechos? Después lo vamos a ver. Y por dónde se eliminan también, que vemos la segunda, es decir, la otra cara de la nutrición, ¿sí?, que es la eliminación de todos los desechos. ¿Cuál es la bisagra de esa otra cara, que es la eliminación de los desechos? El metabolismo celular. Está metido ahí en el medio entre la incorporación de nutrientes, ¿sí?, que provienen de los alimentos o de la respiración. En el medio queda sistema circulatorio y el metabolismo celular y toda la eliminación de desechos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No me perdieron? Porque tengo miedo que a veces me cuelgue. Se me cuelgue el internet, no yo. Yo también lo puedo colgar, pero bueno, no importa. Bien.
Eh, les voy a compartir, esto no, esperen. Aquí estamos. Sistema respiratorio, vamos a arrancar con eso. Es muy sencillo sistema respiratorio, como les dije recién. Si no me escuchan o me quieren hacer alguna pregunta, habilitan el micrófono y me preguntan y me paran. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor yo sigo embalada. Bien. ¿Cómo está formado el sistema respiratorio? ¿Qué estructuras u órganos conforman el sistema respiratorio? Acá en este dibujo no está. ¿Qué es lo que faltaría en el inicio de todo? ¿Qué pondrían? La La nariz. nariz, ¿sí? La nariz, pequeño detalle. No hay nariz ni boca, pero bueno, lo correcto, ¿sí? La manera en la que estamos diseñados es que nosotros inspiremos por la nariz. A veces nosotros le decimos respiramos, Profe, ¿no? A esto, ¿sí? sí, perdón, yo veo la Sí, mitad te nomás del escucho. PowerPoint. Yo veo la mitad solamente del PowerPoint. ¿Por qué? ¿Se ve que es porque estoy desde el celular, puede ser? Ah, será. Bueno, no importa. No, de la compu Grabo se ve todo. una parte nomás. De la Ah. compu Se ve la no. mitad. Oh, Sí, la mitad se ve. Ahí se ven los ¿qué será? paranasales. No se ve una parte. A ver. Ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Los Sí, llegan a sí. ver todo? Les va a quedar chiquito, ¿no importa? Si lo pongo No, en yo veo modo... perfecto. Bien, y si lo pongo así, ¿ven? Sí, así Sí. perfecto. ¿Lo ven? Sí, re bien. Bien, Sí, entonces lo Sí, dejamos sí. así. Se ve que si lo pongo Quizás en es la modo de forma de compartir presentación, la pantalla. sí, puede ser también. Bueno, no importa, lo dejamos así, total es lo mismo. ¿Me ven el cursor? Si yo lo muevo, ¿lo ven al cursor? Sí, sí. Se ve. Perfecto, así nos guiamos con eso. Bien, entonces, lo que yo estaba diciendo es que en realidad nosotros lo llamamos respiración a esto de inspirar y expirar. En realidad eso se llama ventilación pulmonar, ¿sí? Nosotros lo llamamos respiración, pero no se llama, no es la manera correcta de llamarlo, sino que se llama ventilación pulmonar, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es ventilamos, ingresamos aire atmosférico, que es mezcla de gases, y eliminamos también mezcla de gases, ¿sí? Por más que uno diga, bueno, pero yo elimino dióxido de carbono, sí, pero en toda esta parte, todo este tramo respiratorio, queda aire atmosférico, ¿sí? No es que yo cuando tomo aire, todo, absolutamente todo, pasa a los pulmones y esto queda vacío. Y si quedara vacío, tendría que tener la tendencia a querer colapsar, ¿sí? No lo hace además por su estructura. Pero en toda esta parte queda aire atmosférico. El oxígeno pasa a la sangre y en su lugar devuelve dióxido de carbono, que al salir sale un gran porcentaje de dióxido de carbono y el resto es mezcla de gases que quedaron metidas acá adentro. ¿Ah? Entonces, si yo tengo que hablar cuál es la secuencia de órganos que forman parte del sistema respiratorio, yo diría fosas nasales, ¿sí? Estoy hablando de nariz, faringe, la faringe se comparte con el sistema digestivo, es una estructura en común del sistema digestivo y respiratorio. Después laringe, que es así, es propia del sistema respiratorio. Tráquea, bronquios, ¿sí? Cuando la tráquea se separa en dos, toma el nombre de bronquios y después los bronquios van a empezar a ramificarse como las ramas de un árbol. Y entonces van a estar bronquiolos primarios, secundarios, bronquiolos terciarios, hasta llegar a la punta de los bronquiolos, donde voy a encontrar estas bolsitas que son como si fuesen ramilletes de uva. ¿Sí? Bien. Y los pulmones. Otro de los componentes fundamentales del sistema respiratorio es un gran músculo que separa la caja torácica
de la región abdominal, ¿sí? Es un músculo grande. A veces en la primaria, ¿sí? Se suele fabricar con botellas, como si fuese una especie de modelo del sistema respiratorio. Y entonces lo que se hace es, a una botella de plástico se le corta la base, se le pone un globo, ¿sí? Adentro se pone una bombillita con otro globo desinflado y se tapa todo alrededor dejando la bombillita libre. Entonces cuando uno baja el globo, ¿sí? Que utilizó como tapa, uno va a descubrir que lo que está haciendo es generar una diferencia de presión que hace que entre aire por la bombilla y el globito que estaba dentro desinflado se infle, ¿sí? El diafragma y las costillas, ¿sí? De nuestra caja torácica cumplen esa función. Cuando yo inspiro, es decir, incorporo aire, lo que hago es abrir la caja torácica. A la vez mi diafragma baja y eso hace que el aire entre prácticamente solo. Yo no tengo que hacer fuerza para respirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hago fuerza para expandir mi caja torácica y los pulmones se encuentran pegados a esa caja torácica por una membrana que se llama pleura, ¿sí? Como los pulmones están pegados y el diafragma baja, la caja se expande, directamente por nariz, faringe, laringe y tráquea hacia los bronquios, entra naturalmente el aire. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hola. O sea que es una cuestión mecánica. Sí. Es sí, una sí. cuestión totalmente mecánica. Claro. Bien. Cada tanto, hágame Sí, sí. alguien que se habilite su micrófono y diga, te seguimos. Yo sabía que sí, se me corta internet y ya hablo. Hola. ¿El diafragma también es parte del sistema, entonces? Sí, sí, hay que ponerlo. Sin diafragma no podemos respirar. Perdemos muchísima capacidad respiratoria. Lo mismo que, ¿por qué si alguien te clava un cuchillo, ¿sí? Determinados tipos de cuchillo, la persona deja de respirar? Y se dice que ese cuchillo le perforó, ¿sí? Entre las costillas y le hizo un neumotórax. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? ¿Cómo, Hizo profe? un neumotórax. Sí. Se murió filtra el porque aire lo por ahí. apuñalaron. Bueno, no es que se pierde el aire, que es un globo. No tiene, Entonces, claro, sí, pierde mecanismo. exactamente. Y pierde el mecanismo. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen la pared del pulmón, ¿sí? La pared externa del pulmón, que tiene pegada esta membrana que yo les dije pleura. Y a la vez la pleura está pegada a todos los músculos y las costillas, la parte interna de las costillas y de los músculos que están ahí entre las costillas. Es como cuando ustedes pegan dos vidrios con agua, ¿los pueden separar? No. Si yo tengo dos vidrios pegados con agua, ¿los puedo No. separar? No. Es dificilísimo, ¿sí? Claro. ¿Cuál es la mejor manera de separarlos? Dejar que entre aire. Cuando abrís un frasco de mermelada, que generalmente uno hace fuerza para abrir ese frasco y no puede. ¿Por qué? Porque está al vacío. ¿Cuál es la mejor manera de poder abrirlo con facilidad? A veces uno hace palanca con una cuchara y escucha el ¡ploc! ¿Sí? Entró aire y uno desenrosca sin problema. Es como las latas Los esas de pulmones, conserva que están cerradas al vacío. exactamente. Y una Los pregunta, pulmones están adheridos, sí. cuando los bebés lloran es porque se abre el diafragma, ¿verdad? Se abren los pulmones cuando recién nacen. En realidad es Que grita todo, porque ellos venían, Sí. ellos llega venían, De un ambiente, pensá sí, que por ellos supuesto. venían recibiendo, claro, Ujú. pasaron de un medio acuoso a un medio aéreo, ¿sí? Y por el otro lado, al llorar en realidad lo que están haciendo es expandir los pulmones. Se expanden los pulmones para que entre oxígeno. Claro, por Porque eso a ellos veces le hasta pegan. el momento de nacer, claro, hasta el momento de nacer, ellos los tienen como colapsaditos a los pulmones, como si fuesen dos globitos desinflados.
¿sí? Al llorar, expanden y entra oxígeno. Porque hasta ese momento lo único que entraba a los pulmones era líquido amniótico. No necesitaban otra cosa porque el oxígeno, en vez de llegarle por aire, le llegaba por el cordón umbilical, le llegaba por los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Se corta el cordón, el oxígeno tiene que llegar a las células. ¿Cómo? Y bueno, llorando. ¿Ah? Por eso si no llora, es un problema. El médico trata de estimular para que el bebé llora, expanda los pulmones, se inflan los pulmones, ¿sí? Se adhieren bien a las costillitas y ahí comienza a hacer este mecanismo tipo de fuelle, como si fuese dos vidrios pegados, donde va uno, va el otro. Si expando, se expande el pulmón. Si saco el aire por la boca, achico la caja torácica, achico la parte de las costillas, achico el pulmón. ¿Sí? Un neumotórax es dejar entrar aire entre la pleura, ¿sí? Y los pulmones. Y entonces, automáticamente el pulmón, ¿qué hace? Se colapsa, se achica como un globo desinflado. Y la persona se muere, ¿sí? Bien. Entonces, estos son los componentes o las estructuras grandes, es decir, las macroestructuras que componen el sistema respiratorio. Pero ¿dónde ocurre realmente lo importante del sistema respiratorio? ¿En qué parte? Bueno, justamente en esta parte, en los alvéolos, ¿sí? Estos bronquíolos, que son las últimas partes de la ramificación de los bronquios, al final de todo aparece este grupo de bolsitas, que a ese grupo se lo llama saco alveolar, y cada una de las bolsitas estas se llama alvéolos y están totalmente rodeadas por vasos sanguíneos. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. ¿Sí? Ahí tenemos las fosas nasales. ¿Por qué decimos que respirar, la verdadera manera de inspirar, de tomar aire, tiene que ser por la nariz y no por la boca? ¿Sí? Porque la nariz, ¿Será además... por la cantidad de venas que hay en la nariz que calientan el aire para que entre con temperatura? Exactamente. Las fosas nasales no solamente entibian el aire, sino que a la vez hay pequeñas vellosidades que retienen, ¿sí? Todo el polvillo que no vemos, ¿sí? Que están flotando en el aire, quedan retenidos también ahí, ¿sí? A través de la mucosidad y de estos pequeños pelitos que hay adentro. Entonces hace esas dos cosas, entibia y filtra. Por eso es importante respirar por la nariz. Al menos inspirar, ¿sí? Bien, ahí vemos cómo son las fosas nasales, no me importa realmente que sepan cómo se llama cada partecita, sí me importa que sepan cuál es la función de las fosas nasales. Bien, acá tenemos otro corte, bien, pasamos por las fosas nasales, el aire ingresa, pasa por faringe, ¿sí? Y luego de faringe se va a dirigir hacia adelante. Distinto a cuando tragamos. Cuando yo trago el sistema digestivo, la lengua, que estoy marcándola acá con mi cursor, la lengua al tragar lo que hace es baja, ¿sí? Todos estos músculos que componen la lengua bajan y justamente lo que hace es empujar a la epiglotis. La empuja y tapa la laringe, ¿sí? En cambio, cuando yo inspiro, esto está abierto, ¿sí? Por eso a veces decimos, puedo tragar aire, ¿sí? Porque esto queda abierto, no pasa nada. El resto del aire va a pasar a la laringe. ¿Qué es lo importante de la laringe? Bueno, por un lado que tiene esta estructura que se llama epiglotis y que permite que nosotros al tragar comida o agua no nos asfixiemos, ¿sí? Como decimos hoy, se me fue por otro conducto, se te fue por la laringe. ¿Por qué? Y porque hablaste y tragaste. Entonces, si hablo y muevo la lengua y a la vez quiero tragar, la lengua no va a poder cumplir esta función de bajar la epiglotis como debe. El alimento se va a escurrir por acá y va a terminar en la laringe donde nos va a producir tos. ¿Sí? Bien. Y otra de las cosas importantes de la laringe es que están las cuerdas vocales, que son unos pliegues
membranosos, ¿sí? Que vibran no cuando el aire es incorporado, sino cuando el aire sale. Si vos querés hablar mientras que inspirás, no vas a poder, ¿sí? La única manera que podés emitir sonido es cuando el aire lo largas, lo expiras, ¿sí? Bien. Esto, justamente estas pequeñas cuerdas vocales, son las que se nos hacen percha a los docentes cuando no utilizamos nuestro sistema respiratorio y fonatorio como debemos, ¿sí? Y entonces terminamos jorobando nuestras pobres cuerdas vocales. Ahora les quiero hacer una pregunta. Se las voy a mostrar en esta fotito que sí. La laringe no es hueso, no es músculo, sino que es cartílago. Y la tráquea, los bronquios y bronquíolos están formados también por cartílago. Miren, es como si fuese una herradura de cartílago. Es como si fuese una C o una U, o como que quieran verla, ¿sí? Es como una C de cartílago y atrás lo que hay, capas de músculos. ¿Sí? El frente, si tengo a esta persona de frente, yo de frente voy a ver anillos de cartílagos. Y por atrás voy a ver capas de músculo. ¿Por qué nuestra laringe, nuestra tráquea, sobre todo la tráquea, ¿no? Y los bronquios están formados por cartílago, por anillos de cartílago? Ahora sí, abran sus micrófonos y escucho sus propuestas. Capaz que es una Profe, burrada lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Porque son más blandos, más flexibles, El cartílago. digo yo. ¿Por qué la tráquea? A ver, ¿por qué la tráquea tiene cartílago, tiene esos anillos de cartílagos? Y si piensan en el esófago, ¿sí? Que está por acá una cuestión atrás, miren, mecánica, también diapositiva. El esófago que está acá atrás, a ver, no sé, necesitaría que me expliques un poquito más. ¿Por qué el esófago es por la blandito, hecho contracción. de músculo, y la Ajá. tráquea no? La tráquea tiene anillos de cartílago. Porque el que tiene músculo es el que va a empujar la comida hacia abajo y que no va a permitir que esa comida vuelva a subir. Bien, ¿qué más? ¿Para qué me sirve tener anillos de cartílago? Tiren, manden fruta tranquilo porque para eso tomo. Para que sea, hay parte que es flexible, que es como esos caños Bien. Para que no se cierre, Para que sea, esos para que flexibles no de se cañería cierre. de agua. ¿Quién dijo para que no se cierre? Yo, Analía. No los juro. ¿Quién? Analía, ¿Quién? Muy bien, Analía. Pensemos lo siguiente. Si yo llegara a tener mi tráquea, ¿sí? o mi laringe, ¿sí? Los bronquios, fuesen como el esófago, un tejido blando, yo me acosté y se aplastó. Claro. ¿Sí? Se aplasta. Ujú. Es un problema eso. ¿Sí? Cuando me voy a dormir, aplasté, me asfixié. ¿Ah? Aplasté laringe y tráquea y me asfixié. Lo importante es un poquito lo que dijeron las dos cosas. No es totalmente cartílago porque si no, no tendría manera de que si algo se me va a aparecer a toser y poder largarlo. Entonces necesito que tenga cierta flexibilidad. Para eso, esa cierta flexibilidad se la da la parte de atrás que tiene músculo. Pero justamente la parte de adelante necesita ser cartílago para mantener la estructura. ¿Alguien tiene gato y alguna vez le dio bofe? Es pulmón de vaca. ¿Nadie? Si tuviésemos la clase Profe, presencial, yo No, le la llevo verdad. generalmente a yo tengo un una pulmón. pregunta. Sí, La nuez de Adán, sí, ¿qué función cumple y dónde está? sí. Es cartílago, es parte de la laringe. Tiene esa Ok. forma. Ujú. ¿Sí? Nada Es como una no esponja, tiene algo, ninguna profe. función en especial.
¿Cómo? Es como una esponja el bofe, es una cosa rara. Bueno, el bofe es pulmón, es como una esponja. Ahora podemos saber por qué tiene ese aspecto esponjoso. Si yo agarro una crueldad, me voy al campo, mato una vaca, le saco el bofe, le saco los pulmones, los tiro al agua, ¿qué va a pasar? ¿Flotan o se hunden? Flotan. No tienen aire adentro. Se hunden porque se llenan de agua. Esto lo hice Flotan un rato. Buena esa, Carlos, puede ser. Para mí yo creo Sí, se hunden. No se hunden. No se hunden. Flotan por el aire, entonces. No se hunden, flotan. Por eso Claro, por el una aire. persona que muere ahogada generalmente se va abajo, se hunde. ¿Sí? Pero alguien que muere fuera del agua y uno lo tira al agua, flota. ¿Por qué? Porque esa esponja no va a chupar agua, ¿sí? Son como si fuesen burbujitas o globitos, ¿sí? Globitos de aire. Esos globitos de aire son los alvéolos, ¿sí? Que quedaron con restos de aire. ¿Ah? Entonces, no se hunden. Prueben en casa, vayan al carnicero, compren un pedacito de bofe, lo cortan y lo tiran al agua, en un vaso, y van a ver que flota. Y va a flotar, no se va a hundir. ¿Ah? Bien. Entonces, estos anillos a nosotros Entonces los nos peces cuando permiten... mueren flotan porque le entra oxígeno, le entra aire en vez de agua. No, ¿por qué flotan? La anatomía del pez es diferente, tienen vejiga natatoria que les permite flotabilidad. Y la verdad en peces, cuando estudié el profesor de biología, vimos muy poquito de peces, así que si te contesto sería pura sanata. ¿Sí? ¿Por qué flotan? ¿Ah? ¿Por qué flotan panza arriba además? No sé. ¿Sí? Pero bueno, sí sepamos de que este anillo de cartílago nos permite eso. Por un lado, los músculos de atrás, flexibilidad para que ese anillo no está totalmente cerrado, se puede expandir. Y por el otro lado, el anillo de cartílago nos permite cierta rigidez, ¿sí? Que permite que si estamos boca arriba o dormimos boca abajo, no nos ahoguemos. ¿Ah? Bien. Seguimos avanzando. Y entonces ahí tienen tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. El bronquio derecho se va a dividir en 3 bronquios lobulares y el izquierdo solo en 2. Porque en realidad el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, se llama así, y el pulmón izquierdo tiene solo 2. ¿Por qué? El izquierdo es porque A ver, está del son lado del ustedes. corazón, porque está del lado del corazón. Sí. Muy bien. Solo hay 2 lóbulos porque hay que dejarle lugar al corazón, ¿sí? Por eso el derecho tiene 3. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Entonces acá tenemos tráquea, bronquios, ¿sí? Los bronquios que se van dividiendo en bronquíolos. Tengo ahí el pulmón, ¿sí? Que tiene esa, como dijo la compañera, parece como una textura esponjosa, y esa textura esponjosa se la da los millones y millones de sacos alveolares que tienen alvéolos, ¿sí? Que son como estas bolsitas. Y eso es lo que le da ese aspecto tan aireado, tan esponjoso al pulmón o al bofe, que es lo que solemos ver en la carnicería, ¿no? Es lo mismo. Nuestros pulmones son iguales. ¿Ah? Esto, los sacos alveolares con sus alvéolos, es lo que conforma el pulmón. Y es lo que le da ese aspecto. ¿Sí? Bien. Y si yo tomo un saco alveolar y lo abro, ¿sí? Y tomo un alvéolo, es justamente ahí, en esa bolsita diminuta, del tamaño de 2 pelitos juntos, 2 cabellos juntos. Ese es el grosor que tiene un alvéolo, nada, ¿sí? Se mide en micrones, así que imagínense
lo chiquitito que son esos alvéolos. Justamente es en el alvéolo donde se va a producir un proceso de intercambio gaseoso que recibe el nombre de hematosis. Miren, hematosis con H. La hematosis es el proceso de intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones. En ese intercambio gaseoso, el oxígeno que abunda en la atmósfera, en el aire atmosférico y que yo acabo de inspirar, bueno, cuando inspiro hace todo su recorrido y llega a los millones y millones de alvéolos. ¿Sí? Bien, este oxígeno, por diferencia de presión, va a pasar a esto que está acá, que es un capilar sanguíneo. Vamos a ver, cuando veamos sistema circulatorio, qué es un capilar, ¿sí? ¿Qué es una vena? ¿Qué es una arteria? ¿Qué es una vénula? ¿Qué es una arteriola? ¿Qué es un capilar? Bien, el capilar es el vaso sanguíneo más, pero más pequeño. ¿Vieron cuando, eso es más las mujeres, las famosas arañitas que se hacen en las piernas? ¿Sí? Que son como hilitos finitos, finitos azules. Bien, esos son capilares. ¿Ah? Bien, los alvéolos están rodeados por capilares. Y entonces, justamente, como es nada lo que los separa al alvéolo del capilar, que está ahí pegadito, se va a difundir el oxígeno atmosférico que acabo de inspirar, va a pasar a los vasos sanguíneos. Y justamente los vasos sanguíneos van a devolver lo que ellos tienen en mayor concentración, que es el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es el que yo voy a eliminar a través de la expiración. ¿Sí? ¿Se entendió? Perdón, profe. Y Por digo eso se ve, expiración y no expiración. en el sistema circulatorio se ven dos, por lo general en el esquema se ven dos colores. Uno que es el de oxígeno que entra y el otro de que sale, dióxido de carbono. Te escucho cortado y no sé si soy yo o si sos vos. Ahí va de vuelta. Por eso veo que en los esquemas hay dos dibujos. Hay un dibujo, perdón, que por lo general es azul y el otro, o uno es violeta y el otro es rojo. Es porque por un lado es la entrada de oxígeno y por otro la salida del oxígeno en el sistema circulatorio. Por convención a nivel mundial se determinó que los vasos sanguíneos, que son, que cuya sangre es rica en oxígeno, se representan con las arterias, se representan por convención en color rojo. Y aquellos vasos sanguíneos que son ricos en dióxido de carbono, se los representa en color azul. Y todo lo que tiene que ver con nervios, los representa amarillo. Eso es una cuestión de convención que se pautó y ustedes van a ver en los libros, a las arterias en color rojo y a las venas en color azul. ¿Qué quiere decir? ¿Que todas las arterias llevan sangre rica en oxígeno? ¿Todas? No, después cuando veamos circulatorio vamos a ver que hay algunas excepciones. Y que todas las venas transportan sangre rica en dióxido de carbono. No, después vamos a ver excepciones, ¿sí? Pero se pinta con rojo, ¿sí? En realidad, yo lo hubiese pintado al revés. Hubiese pintado en más azul o violeta esta parte, y entonces el oxígeno entrando, ¿ah? Y esta parte la hubiese pintado más en rojo y el dióxido de carbono pasando al alvéolo. ¿Ah? ¿Por qué fluye con naturalidad, por difusión simple? ¿Se acuerdan? Transporte de membrana. ¿Por qué por difusión simple pasa el oxígeno a los capilares y el dióxido de carbono de los capilares al alvéolo? Porque la presión de oxígeno acá
es mayor que la que está dentro del capilar. Y la presión de dióxido de carbono dentro del capilar es mayor a la que está dentro del alvéolo. Y se acuerdan, en la difusión simple, siempre las cosas van a pasar de un lugar de mayor cantidad a uno de menor cantidad. ¿Eso tiene Sin que ver también con la necesidad de presión energía. atmosférica? ¿Ah? Con la presión atmosférica también tiene que ver. Tiene que ver, sí. En realidad la diferencia es por presión parcial de oxígeno, se llama así. Ustedes lo van a ver escrito con una P chiquita. Una P minúscula, una O y un 2, y eso quiere decir la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Entonces en el norte, ¿qué? Porque ¿O a el mayor aire altura? atmosférico es una mezcla de gases. Claro, a Exactamente. mayor altura menos Sí. oxígeno. ¿Qué entonces pasa a mayor falta altura? Hay menos presión oxígeno. parcial de oxígeno. Ujú. Exactamente, la presión parcial de oxígeno es menor, por lo tanto este intercambio gaseoso va a ser bastante dificultoso y la persona va a sentir que le falta el aire. ¿Ah? Por eso mascan coca. Muy buena tu acotación. Gracias. Y sí, pero eso es más para no apunarse. ¿Ah? Claro. O por ejemplo las famosas japonesas, que ahora se me fue el nombre, que hacen, que se sumergen a grandes profundidades sin necesidad de llevar un tanque de oxígeno o algo, ¿sí? Tienen un nombre y ahora se me fue. Bueno, ¿por qué? Exactamente. Y bajan a grandes profundidades y permanecen mucho tiempo sin ventilar, sin hacer intercambio de oxígeno. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, son entrenadas desde muy chiquititas. Antes de los 12 años ya empiezan todo un entrenamiento. Por lo tanto, como no va a haber tanta disposición de oxígeno para estos capilares, ¿sí? Lo que va a hacer es que las células que se encargan de transportar el oxígeno, que son los glóbulos rojos, capten, en el momento que ellas toman aire en la superficie, capten una gran cantidad de oxígeno, más de lo que nosotros solemos captar. Profesora. ¿Sí? Por eso lo logran con entrenamiento, sí. Profesora, una consulta. Los jugadores, no sé si tengo bien entendido, los jugadores de fútbol, de rugby o que tengan que ir a jugar a la altura, ellos van a entrenar a la altura para desarrollar mejor los pulmones, para tener más capacidad respiratoria. ¿Es por eso que lo hacen? Y necesitan una adaptación, ¿sí? Necesitan adaptarse ahora a esta nueva presión de oxígeno que hay en ese lugar, que es menor a la que hay a nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar hay una presión de oxígeno determinada. A medida que voy subiendo, esa presión parcial de oxígeno disminuye. Por lo tanto, los jugadores que juegan en altura o la persona que dice quiero escalar el Aconcagua, necesita cierto entrenamiento, cierta adaptación. Lo mismo que las que hacen este buceo. Los voy a buscar y se los voy a poner en el WhatsApp. No sé, snorkel. Sin nada, no bajan con oxígeno, con nada. No, el snorkel es el aparatito con el tubito, sí. Para nadar en la superficie. Y una pregunta. Ya me va. Si baja la presión del aire, ¿no? La presión pulmonar, ¿puede ocasionar un hematoma? No, el hematoma, un hematoma es un capilar que se rompe y deja un moretón. Eso es un hematoma. Okay. ¿Sí? A lo mejor vos querés decir otra palabra. No, pensaba eso, al bajar la presión, o sea, no es la misma presión con la que trabaja el pulmón. Entonces, como cuando se llena de líquidos o algo por el estilo. No, es como otra cosa, ¿sí? Líquido pleural es otra historia, ¿sí? Esto de acumularse líquido en el espacio pleural entre el pulmón y esa membrana que la mantiene adherido a las costillas, eso es otra cosa. ¿Ah? Pero esto lo que se maneja es por presión parcial de oxígeno. Solo es eso. ¿Sí? Bien. Ahí en este otro dibujito lo van a... No me molestan en lo más mínimo. Pregunten todo lo que quieran. Si lo sé, se los contesto. Y si no, les digo, vamos a averiguar.
Una pregunta, cuando es acá, sobre todo en verano, ¿no? En Buenos Aires, hay mucha humedad. Al ver mucha humedad, hay menos, corre menos aire a veces en las noches, durante los días. Se produce fatiga o cansancio y la gente le cuesta más respirar. ¿Es así? ¿Y baja mucho la presión? No es por el calor. No, eso es por el calor. Eso es calor. ¿Es calor? Nada más que eso. Y porque Eso es el calor, el oxígeno sí. está más expandido, ¿puede ser? Sí, es cierto que los gases se dilatan con el aumento Claro, de la temperatura. también. Pero estamos a nivel del mar. Es más una sensación que otra cosa. ¿Ah? Bien. ¿Seguimos? Igual ya quedan poquitas diapositivas. Bien, acá lo tienen, otra vez los alvéolos, cubiertos por la red capilar, y el pasaje entre esto que dice acá eritrocitos son los glóbulos rojos. Vamos a ver que los glóbulos rojos se pueden llamar glóbulos rojos, los podemos llamar hematíes o eritrocitos. Son tres nombres diferentes que reciben los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos justamente son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esto es el alvéolo, ¿sí? Y esto es el capilar. Los capilares tienen el diámetro, que es decir, solamente tienen la luz de un capilar, permite pasar un glóbulo rojo. Así que imagínense lo finitos que son, ¿sí? Bien, y en ese pasaje de los glóbulos rojos lo que hacen es tomar ese oxígeno y dejar a cambio el dióxido de carbono. ¿Ah? Eso lo profundizamos después en el sistema circulatorio. Bien. Y acá tenemos esto de diferencias de presión, que yo lo decía. El oxígeno va a pasar al capilar sanguíneo por diferencia de presión parcial. ¿Sí? Lo mismo que el dióxido de carbono va a ir del capilar al alvéolo. ¿Por qué? Porque dentro del alvéolo la presión parcial de oxígeno va a ser de 100. ¿Sí? Y dentro del capilar, la presión parcial va a ser de 40. Entonces, va a ser mucho más fácil que si tengo 100 de presión parcial de oxígeno, pase directamente por difusión a aquel lugar donde la presión parcial es solo de 40. ¿Sí? ¿Eso es saturación? Y el dióxido de carbono... No, la saturación es otra cosa. ¿Sí? Después vamos a hablar de saturación. Y con el dióxido de carbono, la presión parcial dentro del capilar, es decir, en la sangre, es de 46. Y dentro del alvéolo es de 40. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a tener la tendencia a ir de un lugar donde hay mucho a un lugar donde hay poca presión. ¿Sí? Eso hace que la diferencia de presiones parciales hace que el intercambio gaseoso, esta hematosis, se genere de manera totalmente natural. ¿Ah? Corto, profesor. Bien. ¿Y lo último, la hematosis qué? Sí. Es eso, es el intercambio que se da de gases por diferencias de presiones parciales entre la presión parcial atmosférica, el aire que respiramos, y la presión parcial que existe dentro de los capilares. Recordá que todo esto queda grabado. Así que no te preocupes. Bien, volúmenes pulmonares. ¿Qué es esto de los volúmenes pulmonares? ¿Alguno se hizo alguna vez una espirometría? Ahí está mi perra. Yo lo que hice fue lo de fuerza, como se dice, que también te toman la capacidad. Una ergometría. Sí, te toman capacidad de respiración. Ergometría. Ajá. Una espirometría es para ver la capacidad respiratoria, ¿sí? ¿Cuánto es el aire que vos podés incorporar en los pulmones? ¿Cuánto es lo máximo que vos podés sacar? Ah, eso se lo hacen cuando tienen EPOC, ¿puede ser? A los que tienen EPOC se lo hacen tal cual, para poder diagnosticar un EPOC o para ver el grado de gravedad de un EPOC, ¿sí? ¿Por qué? Yo hago una inspiración. Yo generalmente manejo determinado volumen corriente de aire. Estoy relajada, inspiro y expiro y manejo cierto volumen, ¿sí? Pero yo puedo hacer una inspiración forzosa, es decir, de lo que suelo inspirar siempre, agarro y hago
tomo aire al máximo. Bueno, eso se mide, ¿sí? Se mide. Y a la vez te dicen después, bueno, ahora sopla todo lo que puedas. Y vos soplás. Y tratás de sacar todo el aire posible. ¿Por qué? Porque hay un volumen que queda guardadito, que yo se los dije al principio de las diapositivas, que se llama volumen de reserva. ¿Sí? Yo puedo hacer, nosotros tenemos el volumen corriente, ¿sí? Que es el volumen que se respira en condiciones normales, de manera involuntaria. Estás durmiendo y estás respirando. Tomas aire, largas aire. Tomas aire, largas aire. Bien, ese es el volumen corriente. En este dibujo, si ustedes ven mi cursor, es esta franjita, ¿ven? Tomo aire, largo, tomo, largo. Volumen corriente. Después hay otro volumen que se llama volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que cabe en los pulmones después de una inspiración normal. ¿Sí? Hago una inspiración normal y entran 3.000 mililitros, ¿sí? De aire. A eso se lo llama volumen de reserva inspiratorio. Después hay un volumen de reserva expiratorio, que es el volumen de aire que aún se puede largar después de una expiración normal. Es decir, yo inspiro, tomo aire, normalmente. ¿Puedes tomar más aire? Sí. Tomo más aire. ¿Sí? Volumen de reserva inspiratorio. Bueno, largo el aire porque estoy relajada, sentada. Largué el aire. Bueno, ¿podés largar más aire todavía? Sí. Y termino de largar ese extra que tengo. Bueno, eso se llama volumen de reserva. Sí. Cuando se hiperventila uno, ¿qué es lo que sucede? Es que vos movés aire en todo tu sistema respiratorio superior. Sí. No haces que haya intercambio a nivel de los alvéolos. Eso es la hiperventilación. Lo que hago es mover aire, pero no llega a los alvéolos. Claro, por eso en el yoga hay creo que 3 tipos de respiración, que es una alta, media y otra baja. Bueno, esa alta, media y baja sería como esto que te estoy diciendo yo. Volumen corriente es la media, la que manejamos siempre. Un volumen residual es si yo largo más aire del habitual, ¿sí? O quiero inflar globos. Por eso es cuando la persona está nerviosa, se hiperventila, porque respira rápido y respira más arriba. Exactamente. Mueve aire solamente en laringe, tráqueas, bronquios, no llega al final. ¿Ah? Y después hay un volumen residual. Yo puedo soplar, 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 y llega un punto donde ya no puedo soplar más, volumen de reserva expiratorio, pero sin embargo, a pesar de hacer eso, mis pulmones no colapsan, mis bronquios no se aplastan, sino que queda siempre aire ahí adentro. Y ese aire se lo llama residual, o de reserva. ¿Está? ¿Se entiende esto? Profe, ¿y el suspiro de qué viene? Nada, son cuestiones más emocionales que otra cosa, el suspiro. ¿Y el test de alcoholemia dónde? ¿Y el bostezo de qué viene? El de alcoholemia, tenés que hacer un volumen de reserva expiratorio. Claro. ¿Viste que te dicen soplar, 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 soplar? Bien, vos lo que estás aportando ahí es un volumen de reserva expiratorio. Ok. ¿Ah? Ahora, soplo, 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 me pongo morada y digo, no tengo más aire para dar. Bueno, no, en realidad queda un aire residual que no se puede sacar. Bien, esos son los volúmenes pulmonares. Por último, bueno, ¿cómo se regula esto de la respiración? Porque yo me voy a dormir y no me muero mientras duermo porque me olvidé de respirar, ¿sí? Sino que hay centros. Exactamente, hay centros, lo van a aprender en tercer año, cuando vean sistema nervioso, hay centros específicos dentro de nuestro cerebro que se encargan de controlar aquellos órganos, ¿sí?, que tienen que ser controlados de manera totalmente involuntaria. Por ejemplo, corazón, sistema digestivo. Yo no le digo a mi sistema digestivo, a mi esófago, hace peristaltismo.
ni le digo que haga peristaltismo en mis intestinos ni mi estómago, ¿sí? Hay centros que son involuntarios dentro de nuestro cerebro que se encargan de la regulación de aquellas funciones que son vitales. Bueno, la respiración está dentro de esas, pero a la vez... ¿Las células también dependen de eso? El funcionamiento de las células. El funcionamiento de las células también depende de ese... Las células no dependen del sistema nervioso, de ningún sistema nervioso. ¿Sí? No. Las células son células. Aparte. Aparte. Ahora, si bueno, pero hay algunos casos especiales, las glándulas, sí, lo van a ver en tercero, no nos metamos en ese tema. ¿Está? Entonces, la respiración es regulada por el sistema nervioso central, que lo hace de manera totalmente involuntaria. Yo estoy mirando la tele y no estoy pensando ni respirar, ¿sí? Pero si cumplo años, si tengo que soplar las velitas, voy a tener un acto voluntario. Por lo tanto, también hay otras zonas del cerebro, sobre todo lo que tiene que ver con lo voluntario, que es la corteza cerebral, que se va a encargar de aquellas cosas voluntarias del sistema respiratorio. Sé que me tengo que zambullir, me voy a tirar de cabeza a la pileta. ¿Qué hago? Tomo aire. No es una respiración común, es una respiración voluntaria. ¿Sí? Me van a hacer el test de alcoholemia. Voy a hacer una expiración voluntaria. ¿Ah? Por lo tanto, la respiración está manejada, por un lado, por centros que se encargan del manejo involuntario de la respiración. Y por otro lado, hay una respiración voluntaria que me permite hacer un montón de otras actividades, como inflar un globo, tirarme a la pileta, zambullirme, bucear un ratito, soplar las velitas de un cumpleaños, ¿ah? Soplarme el esmalte de las uñas. Sí, todo eso está regulado por el sistema nervioso. ¿Está? Bien, creo que esta fue la última. Sí, la última. Preguntas. Vamos a dejar de compartir. ¿Preguntas para hacer? ¿Ninguna? Bien, entonces, si no hay preguntas, le dimos duro y parejo 1 hora seguida, ¿sí? Las dejo en libertad, los dejo en libertad. Voy a cerrar la grabación y se las voy a compartir por el Drive. ¿Les parece para aquellos que